Segunda parte del programa. Julia, recuérdanos quién nos acompaña en este momento. Pues Fernando, vamos a hablar ahora con Loida Primo, que se define como empresaria, es TEDx speaker, mentora ejecutiva y autora. Aclaremos que Loida es experta en gestión de conflictos, resiliencia, gestión del cambio, liderazgo y emprendimiento, y es creadora del método EINCO, Escucha, Indaga, Comunica y Actívate. Y ahora iremos hablando de todo, pero antes, gracias por estar aquí en Diario Salir Anoche Tuve un Sueño. Muchísimas gracias a vosotros, Fernando y Julia. Un verdadero placer estar aquí con vosotros hoy en Madrid. Pues vamos a empezar preguntándote por un término que ha dicho Julia que a mí me ha llamado mucho la atención y que no sé lo que es. Es un término con el que yo al menos no estoy familiarizado. ¿Qué es un TEDx speaker? Bueno, un TEDx speaker es un conferenciante y una gran congregación de conferenciantes de diversos sectores que aportamos valor cada uno en nuestra área. Se llama las conferencias TED, T-E-D, y ser TEDx Speaker es un verdadero privilegio porque lo cierto es que tener la oportunidad de participar en un foro como este, pues bueno, puedes aportando valor, como os decía, en diferentes foros. En mi caso es en la parte del liderazgo empresarial, de la resiliencia, de la gestión del cambio, y tuve la fortuna de hacerlo el año pasado y bueno, pues es un lujo. Pues ahora iremos desgranando todo eso. Pues Fernando, Loida es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco, máster en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Deusto, máster en Programación Neurolingüística, me encanta, uno de nuestros premiados fue Fran Puccelli, que el año pasado, Qué bueno. que es uno de los creadores de esta programación neurolingüística. Un maestro, Julia. Un maestro. Y experta en mentoring y coaching apreciativo internacional por el Instituto IDEA y la IECF. A ver, vayamos por partes. Para que la gente sepa de qué estamos hablando, cuéntanos un poco qué es esto de la programación neurolingüística. Bueno, mirad, Julia y Fernando, realmente gracias por la presentación, en primer lugar, y hay mucho currículum, pero que al final se resume en una trayectoria de vida, en experiencia. Yo soy empresaria vasca. La trayectoria, ser empresario en Euskadi no ha sido una tarea fácil. Sí, te vamos a preguntar de todo eso, pero vale. Queremos saber qué es la programación neurolingüística primero. Vamos a por ello, Fernando, pero vamos a desgranarlo desde el origen, vale. Porque ser economista, tener esa titulación, es un poco la parte de las aptitudes. ¿Dónde nace la programación neurolingüística? Nace en la búsqueda de la soledad del liderazgo empresarial y en mi necesidad de poder encontrar nuevos enfoques emergentes, en los que desaprender modelos de gestión anteriores y abrigarnos en nuevos enfoques. La PNL es uno de ellos, programación neurolingüística. Yo comencé haciendo un practitioner y me encantó todas las bases que tiene la programación neurolingüística en los aspectos de una de las grandes fisuras que tenemos en nuestro país, en nuestras empresas, en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestras cuadrillas, que es la comunicación. Y desde la programación neurolingüística es una de las herramientas que yo trabajo muchísimo, el poder comunicarnos, Julia, de una manera eficiente y eficaz, pero no solo con los demás, primero con nosotros mismos. ¿Te parece bien, Fernando? ¿Te parece bien? Luego seguimos ahondando. Es que creí que me ibas a decir lo de tu empresa y tal, y de eso también te vamos a preguntar, porque no tienes una, tienes varias. De momento había empezado con esto. Vamos a ver, hemos hablado de mentoring, de coaching. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Para que la gente lo sepa, porque muchas veces se utilizan estos términos, pero la gente no sabe a qué hacen referencia. Sí, es normal que el trabajo de coach y el trabajo de mentor, cada uno lo especializa y lo desarrolla en su campo, pero sobre todo la diferencia fundamental es el background, es la trayectoria profesional desde la experiencia que el mentor la aporta y el coach
A veces la tiene y a veces no la tiene. Entonces, la certificación puede ser en coaching y en mentoring, pero el mentor va con esa mochila de vida en la que puede acompañar. En mi caso, mentorizo ejecutivamente a directivos, a mandos intermedios y a personas en la vía ejecutiva, acompañando con mi parte de la experiencia, por lo tanto, aportando network, experiencia y una visión, y lo hago desde la metodología de la indagación apreciativa y desde mi propio método EINCOA, escucha, indaga, comunica y actívate, del que no voy a contar nada más porque seguramente hablaremos más adelante. Vamos a hablar. Perfecto, Vamos a hablar más gracias Fernando. Veo que has cogido ya He cogido ya un poco de cómo va la historia. Bien, bien, muchas gracias. No, además es que aquí somos muy estrictos, ¿eh? Qué bueno, qué Uy, bueno. Él es una estricta gobernanta. Nada, pues yo trabajo desde la flexibilidad, así que me adapto a todo. No, yo siempre digo que sobre todo con el tiempo soy estricta gobernanta. Muy buena. Loida, lo de ser Dime, coach, Julia. ¿no? Que no está un poco desvirtuado porque hay mucho intrusismo en este campo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué dirías? Lo veo desde el respeto, desde el no juicio, desde la no crítica, desde grandes compañeros y compañeras que hacen el trabajo de coaching. Bueno, yo creo que sí puede haber un límite de intrusismo en ciertas especialidades, sobre todo en la psicológica. Y yo creo que ahí el buen coach tiene que diferenciar muy bien cuándo tiene que derivar a un cliente y cuándo tiene que trabajar con él. Y, al igual que los mentores. A mí me ha ocurrido situaciones de mentorizar a un directivo o un mando intermedio, a una persona ejecutivamente, y haber anclajes personales. Y entonces es ahí cuando yo creo que la profesionalidad y la experiencia te hacen el tener que derivar cada factor pues al profesional. Dice el refrán, zapatero a tus zapatos. Entonces yo creo que hay que respetar mucho esa rama, no franquearla y aportar valor en donde podemos acompañar a las personas y ver que hay resultados y que se va creciendo. Desde el respeto, Julia, esto para mí hay intrusismo, bueno, en todas las profesiones yo creo que puede haberlo, en este caso se comenta que puede haberlo, bueno, pues en una manera u otra, pero el buen coach, el buen mentor sabe diferenciar y sabe cuándo tiene que derivar y cuándo tiene que continuar. Eso es súper importante. Súper importante. Porque además trabajamos con el interior de las personas, ¿no? Es que, Julia, trabajamos con la gestión del talento. Efectivamente, Entonces, ¿no? trabajar Y con la gestión de las emociones, Claro, de muchas cosas, ¿no? claro. Por eso es tan importante ser, pues bueno, responsables, ¿no? Responsable, respetuoso y bueno, y respetar. Pues ahora sí, ahora vamos a la experiencia y a la mochila. Vamos a por ella. Porque tenemos que decir que Loida tiene su propia empresa de colchones en el País Vasco, Colchón Laxi, con más de 50 años de trayectoria en el mercado, pero que ha trabajado en diferentes empresas, escuelas de negocio y universidades como Iberdrola, Grupo Banco Santander, Banco Mediolanum, Grupo Uvesco, Enagas o las universidades Deusto, ICADE y ESIC. Eres la propietaria de Colchón Laxi, con más de 50 años de trayectoria en el mercado, decíamos, pero la ajetreada vida que llevas no te permitirá dedicarle mucho tiempo a los colchones, ¿no? Salvo por la noche para descansar. Bueno, como duermo en Colchón Laxi, la verdad es que me reparo y me voy reestructurando y esto me da una energía, Julia, tremenda. Gracias a que duermo en Colchón Laxi, me permitís esta cuña publicitaria. Por supuesto. Por ser propietaria de la marca Colchón Laxi, pues esto es fabuloso. Un buen descanso es reparador. Lo necesitamos todos los seres humanos para este ritmo vertiginoso de vida que llevamos. Así que descansar bien es importantísimo para afrontar bien el día. Y dicho esto, claro, puedo afrontar mi vida porque descanso bien y porque me apasiona, Fernando, mi trabajo. Y porque tengo grandes equipos que me acompañan. Yo creo que uno de los éxitos de los que me puedo sentir muy satisfecha, Julia y Fernando, en esta vida es de las personas que me rodean. Y de saber delegar. Y de saber delegar, pero de aprender y desaprender nuevamente de un liderazgo vertical que es el que heredé, y es un liderazgo que es el que tenemos en España. Tenemos un liderazgo, bueno, pues todavía muy verticalizado. Vamos obteniendo sensibilidad hacia un liderazgo más transformacional, más carismático, más consciente, más focalizado en el heart, en el corazón, en el individuo, en el talento, en el activo. Pero nos cuesta porque, claro, sobre todo vamos a por esos resultados económico-financieros de nuestro
nuestras organizaciones. Este liderazgo consciente pasa, Julia, por ese trabajo de introspección del líder, que lo transforma de jefe en líder. Y luego hay otro paso más, de líder a líder excelente. Y ese es un poco el trabajo que nosotros tenemos que ir haciendo desde la consciencia, desde la comunicación, desde la escucha, desde la indagación, desde el reconocimiento, de cuidar a nuestros equipos, a nuestras personas, de no solo detectar el talento, sino fomentar el talento y retenerlo en nuestras organizaciones. Loida, ¿qué es ser jefe y qué es ser líder y qué es ser líder excelente? Bueno, desde mi punto de vista, sin dogmas, yo siempre que opino me permito opinar solo desde mi punto de vista, con el aval de mi experiencia, que para mí es muy importante, llevar 20 y pico años en el mundo de la empresa. Sin embargo, creo que no hay una verdad absoluta, pero me permito acompañar por ese background del que os hablaba. El jefe, desde mi punto de vista, Julia, es este jefe del que hablamos tradicional, muy focalizado en el resultado económico-financiero, a veces también la parte estratégica, y no pendiente del cuidado de la gestión del talento de su equipo. Es el ordeno y mando antiguo. Es ese estilo de liderazgo normalmente agresivo, muy motor, porque moviliza, pero que no retiene el talento, hace que el talento se marche. Es lo que yo suelo decir, y si me equivoco me corriges, crear empresa, ¿no? Para mí la crea... No, el ser buen jefe es crear empresa. O sea, bueno, es que el jefe no crea empresa. Es que la palabra jefe, perdona, yo quería decir... Desde el punto de vista que lo estabas usando tú. Yo hablo de líder. El que crea empresa, genera equipo, para mí ya es el paso del jefe al liderazgo. ¿Y cómo se pasa de jefe a líder? Con ese trabajo de introspección, de autoconocimiento, de primero, ¿quién soy yo? ¿Por qué tengo un equipo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión? ¿Por qué tengo estos colaboradores a mi lado? ¿Qué puedo aportarles y qué me pueden aportar? Cuando entras en ese nivel de que estoy dirigiendo un equipo humano, pero Julia, Fernando, ya no hablo de jefe, líder, hablo también del padre y de la madre. Hablo de las personas que tenemos responsabilidad. Para mí el líder es esa persona que tiene responsabilidad sobre personas. Entonces puedes ejercerlo desde un estilo agresivo, desde un estilo asertivo y de ese nivel de conciencia de darte cuenta cuánto puedes marcar la diferencia en tu organización trabajando con tus equipos de trabajo. Y luego está ese paso más, dando respuesta a tu pregunta y continuando con la trazabilidad, de cuál sería el líder excelente. Y para mí ese trabajo es el que va más allá, focalizado en la escucha, la consideración, el reconocimiento de nuestros colaboradores, de nuestra gente y sacar el mejor potencial, generar, Julia, ambientes de confianza, ambientes de participación en las organizaciones donde aflore lo mejor. Mirad, vivimos en un cambio vertiginoso. El cambio no es novedoso en sí, es cambio. Es una constante que siempre está. ¿Qué es lo nuevo de lo que estamos viviendo desde nuevamente mi punto de vista? La velocidad del cambio, lo vertiginoso que es este cambio. Entonces, abrazar al cambio es lo que hacemos los líderes. Abrazamos al cambio. Nos anticipamos incluso a esto y entonces es lo que llamamos en la organización la innovación. Pero hay un paso más, desde nuevamente mi punto de vista, que es ese trabajo del nivel de conciencia del impacto, fijaros, que ejercemos, Julia, sobre los demás. La influencia que ejercemos las personas sobre personas. ¿Inspiras a tus colaboradores? ¿Tu gente te sigue? ¿Tú les sigues a ellos? ¿Por qué? Esa indagación apreciativa, siempre focalizada en las cosas que funcionan, Julia, y no en las que no funcionan, Fernando. ¿Qué podemos extraer siendo conscientes de la realidad de cambio que estamos viviendo? Para mí estos son los pasos y la diferencia entre el jefe, el líder y el líder excelente. Maravilloso, ¿no? Tenemos que hablar de su método y de su libro para no hacerle un umbral. ¿Te acuerdas de aquello de Francisco Umbral? Es que yo he venido a hablar de mi libro. Es genial. Eso ha pasado a la historia y el pobrecito Esto fue buenísimo. Años que no está con nosotros, pero que ahí estamos todos hablando de su libro en el fondo. No, hizo muy bien porque le llevaron y en el último momento, no, vamos a hablar de tu libro. Dice, bueno, es que ya está bien, ¿no? Claro, yo he venido a esto. Claro. Bueno, yo no he venido a esto solamente, porque sí quiero deciros, soy autora de este libro del que vamos a hablar, no soy escritora. Vale. Soy empresaria, soy conferenciante, soy mentora ejecutiva y nuevamente entramos en el intrusismo.
no soy escritora. He tenido el gran privilegio de compartir eventos y momentos y escenarios con grandes escritores profesionales a los que me quito el sombrero. Yo he escrito un libro que va en 4ª edición, que ahora vamos a hablar de él, y me considero autora de este libro. Yo llevo un montón de tiempo intentando terminar mi novela y ahí está. Es muy complicado, es complicadísimo muy escribir, complicado Julia. escribir, sí, Bueno, sí. más allá de la empresa familiar, también has creado tus propios proyectos empresariales. Fundaste y diriges Onizar Group. ¿Qué es Onizar Group? Onizar Group es Loida Primo, es la empresa que avala a Loida Primo como TEDx Speaker, como conferenciante, como mentora ejecutiva, como creadora del método INCOA, acompañando a las organizaciones y a las empresas. Es la empresa que está apoyando al producto, en este caso, que no es Colchón Laxi, es Loida Primo. A mí me gustaría que me contaras un poquito más de ese método, ¿no? ¿Cómo llega a ti el método INCOA? ¿Cómo lo sientes? ¿Por qué nace? ¿Cuál es el propósito, ¿no? Cuando hablábamos antes de propósito. Qué bueno, gracias, Julia. Pues mira, el método INCOA es una herramienta definitiva para gestionar, impulsar y acompañar este cambio y conseguir los mejores resultados en personas y en organizaciones. ¿Cómo nace el método? Nace por 3 factores en mi vida. Primero, por la propia experiencia, Julia y Fernando. La experiencia de 20 y pico años en el mundo empresarial, en mis propias organizaciones y bueno, pues como economista y viendo este cambio, como empresaria vasca viviendo complicaciones muy fuertes en Euskadi. Sí, porque lo hemos comentado en privado. Antes no se podía hablar ni de ello, pero ahora afortunadamente las cosas han cambiado. Vivisteis circunstancias muy comprometidas, difíciles en la empresa familiar, en los denominados años del plomo y de la solicitud de aquel llamado eufemísticamente impuesto revolucionario por parte de aquellos que hicieron tanto daño al País Vasco. Esto te ha hecho más fuerte, ¿verdad? Me ha hecho más fuerte, me ha hecho tener mucho miedo y me ha hecho, porque el miedo forma parte de nuestra vida y me ha hecho tomar decisiones y por eso me siento en este aspecto experta en gestión de conflictos y en resiliencia, porque he pasado miedo, hemos tenido que tomar decisiones adversas, complicadas, además en escenarios totalmente adversos e inciertos y con piezas del puzzle que no encajaba ninguna y que no sabías por dónde podía saltar la siguiente carta o la siguiente amenaza. ¿Y de ahí nace la idea del método EINCOA? No, nace muchos años después. Nace muchos años después de la observación, primero de esta experiencia empresarial, como empresaria en comunicación, en adversidad. Después nace del aprendizaje, un poco de esos nuevos enfoques emergentes, de esa soledad del liderazgo, en el que yo veo que mi gente continúa a mi lado después de todos los momentos adversos, de crisis del 2008, de crisis internas, de huelgas internas con sindicatos, bueno, problemas que estamos viviendo, y nace de la observación, que es el tercer factor, de grandes empresas. Así nace el método INCOA. Llevaba aplicándolo unos 10 años y resulta que lo aplico ad hoc porque es algo muy personalizado para las organizaciones y lo hacía a través de la escucha, viendo cuál es el dolor, la necesidad de la organización, a través de la indagación apreciativa, viendo con preguntas afirmativas qué es lo que el objetivo y la definición de lo que la empresa quiere conseguir, a través de la comunicación eficiente y eficaz, generando ese ambiente fluido para que aflore lo mejor, y a través de la activación, generando planes de acciones e iniciativas propuestas de forma transversal por todas las voces del sistema que implementa la organización. Y esto es lo que marca la diferencia, y esto es el método INCOA. El método INCOA es un método que a través de la escucha, la indagación, la comunicación y la activación vemos la definición de lo que la empresa quiere definir y a través de unas fases lo implementamos en la organización, con una jornada de alto impacto, con mentorizaciones individuales, con mentorizaciones grupales en las que trabajamos la definición del tema y el personal interactúa en parejas, en plenarias, con material preparado para la empresa y finalmente generando unas acciones no propuestas por el CEO, y propuestas por el CEO con sus colaboradores. Es decir, se implementa de forma transversal a las voces del sistema y se establecen iniciativas alcanzables dentro de la organización. ¿Para qué? Para conseguir resultados extraordinarios, reducir niveles de absentismos, ganar en corporativismo, ganar en confianza, ser parte activa de la organización, sentir a la organización como parte nuestra. ¿Queremos resultados distintos?
Ya lo decía Einstein. Hagámoslo. ¿Vas a hacer lo mismo? Exactamente. ¿Y a quién va dirigido? ¿A los líderes o a toda la empresa? Va dirigido a CEOs, a directores de recursos humanos. Va dirigido a este líder sensible que quiere marcar la diferencia y hacer algo, Fernando, en su organización. Los números no nos funcionan, las cuentas de resultados no salen. Queremos focalizarnos en otra forma de trabajar. ¿Cómo puedo motivar a mis equipos? ¿Cómo puedo incluir a mis equipos? El método INCOA se utiliza para alinear equipos de dirección, se utiliza para reestructurar, se utiliza para implementar un ERP nuevo en una herramienta de cambio en la organización. Es una herramienta para gestionar cambios dentro de la organización y en distintos sectores. Trabajo con farma, trabajo con descanso, trabajo con electricidad, Iberdrola, banca. Se adecúa realmente porque se indaga sobre la misión, el propósito, la cultura, qué es lo que la empresa quiere conseguir con sus colaboradores. Es extraordinario porque se trabaja con las personas. ¿Y tú cómo impartes este método, no? ¿Se puede estudiar en alguna escuela? ¿O lo haces de manera independiente? ¿Son las propias empresas las que te piden ayuda? Sí, normalmente es la propia empresa la que solemos hacer, mira, una jornada de sensibilización a través de organizaciones, pues a través de foros en los que me encuentro, bien sea pues distintos foros en distintas comunidades. Hacemos jornadas de sensibilización apoyándolas además con el propio libro, con Gladiador o Esclavo, tú decides, que tiene el método implementado en esta 4ª edición que acabo de presentar en vuestra Feria de Madrid recientemente. Y además vienen con unos QRs fantásticos, con unos vídeos en los que voy explicando cada una de las fases. Entonces, primero hacemos unas jornadas de sensibilización. Cuando el líder, el CEO, el director de recursos humanos, siente que quiere hacer algo distinto en su organización, entonces es cuando nos llama, Julia, y dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que no me está funcionando? ¿Cómo puedo alinear a mi equipo? ¿Cómo puedo generar planes en los que yo implemente a la gente? ¿Cómo puedo mejorar mi comunicación? Tienes que haber pasado ya del jefe al líder. Has tenido que dar ese paso. Tienes que sentirte sensible. Y entonces, dependiendo de la organización, Julia, y dándote respuesta, como lo abordamos es, depende de la dimensión, lo trabajo individualmente, lo trabajo con equipo mío propio o lo trabajo formando a equipo dentro de la propia organización. Formo un equipo como grupo conductor y podemos trabajarlo con grupos de 20 personas o hasta con grupos de 8.000 por cumbres de 400, de 500, generando grupos conductores en la organización. Se implementan todas las voces del sistema. De momento no hay una escuela, es proceso. Y digo de momento. Bueno, pues ¿Y los resultados son buenos? ¿Os avalan? ¿Cómo lo medís? Pues mira, los resultados son extraordinarios porque influyen directamente, Julia y Fernando, en la cuenta de resultados. Lo que nos estamos viendo es incrementos en la productividad. Porque ¿qué nos pasa cuando tenemos colaboradores comprometidos y satisfechos? Pues que están felices y hacen trabajar no es un trabajo. Es una pasión, es un disfrute. ¿Qué índice primero baja? Pues el índice de absentismo es uno de los índices primeros que se detecta que hay una disminución, un incremento de la productividad. Y ya no nos focalizamos solamente, claro, generamos ideas innovadoras focalizadas al producto en caso de que sea empresa de producto, porque el ambiente y el clima laboral está totalmente flexibilizado. Se reducen tensiones y conflictos personales, sociales dentro de la organización. Los resultados son extraordinarios porque lo que hace es fomentar la gestión del talento y la gestión de los equipos y ese clima satisfactorio. Me vais a perdonar, yo he apuntado 2 cosas. Soy estricta gobernanta con el tiempo. Aunque os parezca mentira, llevamos 24 minutos. Madre mía. Qué bueno, qué rápido. Y no te queremos hacer un umbral. Así que has apuntado ya que tienes un libro que se llama Gladiador o Esclavo, tú decides, el libro que has escrito y que ya va por la 4ª edición. ¿Qué cuentas en este libro? Ya has apuntado que está el método, pero ¿qué vamos a encontrar en este libro? ¿Qué va a encontrar la gente que lo lea? Es un libro de vida, es un libro de empresa. La persona que marcó mi vida, en el plano personal y en el plano profesional, que ya no está en este plano físico, como decía antes, pero que vive en mí por el amor tan profundo que le tengo, era mi padre. De hecho, tengo 2 preciosos hijos, que es mi 4º proyecto de vida, o el primero, Fernando y Julia. Mi hijo Carlos, el mayor, de 9 años, y mi hijo Luca, de 4 años, que va a hacer 5 recientemente. Y el libro lo que habla
Fernando, precisamente es un poco de esta trayectoria de lo que don Carlos, mi padre, mi mentor, me contó, de lo que yo viví a nivel empresarial y de las enseñanzas de Mr. Johnson. ¿Quién será Mr. Johnson? Lo dejo para que la gente lo descubra en un libro emocionante de padre, hija, de vida, de empresa, de emoción, de pasión, de muerte, de vida y de método INCOA. Sí, hablas en el libro del concepto gladiadora estratégica. Sí. ¿Podemos decir algo? ¿O que se lo lean? Bueno, yo estoy muy agradecida a los lectores porque el libro va por 4ª edición y sinceramente nunca me lo hubiera esperado. Nunca. Por lo tanto, las personas compran el libro y me escriben reseñas, Julia y Fernando, que yo me siento tan afortunada y tan agradecida de haber dado el paso de escribir, que lo hice gracias a mis clientes también, porque bueno, pues ibas hablando de comunicación, es un libro que tiene estos tips de comunicación, hablamos de indagación, hablamos un poquito de PNL, tiene diferentes focos, siempre basados en la parte de la experiencia. O sea, hablamos de una parte de teoría avalada por lo que don Carlos me contó, que es la visión de un líder vertical de su tiempo, jefe que pasó a líder, y de su hija, y cómo lo vio en un mundo muy masculino, en un mundo muy adverso, y cómo don Carlos tuvo la visión lateral y la magia de dar una oportunidad que yo cogí por amor. Lo dejamos ahí y a ver quién es esa gladiadora estratégica. Pues... Sí, recordando, Fernando, que el gladiador, ¿quién era? Un esclavo en el Imperio Romano que luchaba. Claro, sí, claro. Que luchaba. Pues lo vamos a dejar aquí con todo el dolor de mi corazón porque se nos acaba el tiempo. Dinos dónde se puede informar la gente de todo lo que haces. Vamos, la gente me refiero a los empresarios. ¿Y dónde se puede comprar el libro también? Bien, Loida Primo está en todas las redes, en LinkedIn, en Insta, en Facebook, en todas las redes. Tengo una community manager y un equipo de comunicación extraordinario. Mi propia web, www.loidaprimo.com. Ahí se habla del método, se puede comprar el libro a través de la editorial Bubok, a través de Amazon, a través de la Casa del Libro. En fin, el libro está en este momento en cualquier plataforma y si en Google pones gladiador o esclavo, tú decides. Estaré pues nuevamente muy agradecida por esas personas que apuestan por leérselo y que desde luego dan reseñas al respecto y opiniones. Pues enhorabuena, querida Loida Primo. Y nos vas a perdonar, pero es que el tiempo en la radio es así, se nos ha acabado. Dejadme que os dé las gracias, por favor. Gracias, Fernando Aguas, por este gran programa, por este trabajo que hacéis. Gracias, Julia Higueras. Me parece extraordinario las personas que comunicamos a través del medio que sea. Y me emociona decirlo y ver la pasión y el cariño con el que yo percibo en este estudio y que estáis haciendo este trabajo. Gracias por invitarme y por tenerme presente en este espacio. Estáis haciendo un extraordinario trabajo. Gracias a ti. Gracias a ti por venir y bueno, te lo contaba Julia, somos compañeros de la facultad y hay mucha complicidad. Esto ha sido todo. Gracias, Loida Primo, por haber compartido tu tiempo con nosotros. En Diario Salir, anoche tuve un sueño. Pues Julia, como decía, estamos fuera de tiempo. Vamos a decir que agradecemos a todos los oyentes, los que nos ven y a los invitados que hayan estado con nosotros compartiendo estos minutos de radio. Pues hoy nos han acompañado Valentina de Mori, Head of Community B Corp, y Loida Primo, empresaria, mentora ejecutiva y autora de Gladiador o Esclavo, tú decides, y creadora del método INCOA. Pues y ya nos vamos, aquí queridos hemos oyentes, llegado. Ya está, hasta aquí. Nos vemos por streaming, TDT, Twitch, todas las emisoras, etcétera, etcétera, etcétera. Ya las repetiremos. Mismo sitio, mismo día, misma hora. Saludos cordiales.